Sí, ingeniero. Sí. Nosotros, si se recuerdan, teníamos dos opciones para nuestro nodo. Nuestro nodo binario. ¿Ya? Aquí tenemos el área de datos. Aquí el hilo izquierdo. Y aquí el hilo derecho. Este y este tienen una referencia a uno de estos. La otra opción, más grande, teníamos datos. Pero digamos dividir partes. Una en la que tenemos la clave, donde el criterio de ordenación de nuestro árbol es este. Entonces este de acá se puede comparar. Este no interesa. Aquí, en este formato, este se debe poder comparar, porque ahí sería nuestra forma de ordenar el árbol. Debemos poder compararlo para poder ordenar los elementos que se almacenan en el árbol y no almacenar repetidos, que es lo que habíamos hablado en su momento. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso? Entonces, o este de acá era nuestra opción de nuevo binario. ¿Ven? Entonces nosotros vamos a implementar este de acá. La idea de esto es que, como siempre era la idea de los árboles de búsqueda es hacer búsquedas de uno es que se pueda tener un criterio de ordenación para encontrar que algo está almacenado y otro vamos a usar como un valor asociado a esa ordenación. O sea que si encontramos la llave vamos a encontrar el valor asociado. Parecido a como lo hacen el manejo de los mapas en herramienta y algunas otras. Entonces vamos a empezar por la implementación de lo que es el nodo binario. ¿Ya? Y para poder hacer esto, vamos a implementar una clase genérica, ¿ya? En la cual vamos a definir nuestro nodo con algunas operaciones base. En el caso particular de cómo lo vamos a trabajar, este nodo binario se va a poder utilizar para cualquier otra cosa, no solamente para árboles binarios de búsqueda. Voy a dejar de compartir esto. Un segundo. Y vamos a usar una de las herramientas que les sugerí. Como les dije, no importa tanto qué herramienta usen. Como vamos a estar trabajando con Java mientras ustedes trabajen sus proyectos con Maven, no va a importar con cuál de las tres herramientas que les sugerí lo abran. Es más, pueden hacerlo con un editor sencillo. Y si tienen Maven instalado, pueden compilarlo y luego probarlo. ¿Ya? Entonces no hay tanto dilema en esa cuestión. Entonces, voy a empezar con este. Esta versión, si se dan cuenta, ni siquiera es la versión más reciente, es una versión que ya no está disponible. Creo que por ahí también tengo una, creo que es la versión 12 de esta herramienta, igual podemos usar esa. Pero asegúrense que trabajen con Maven.
Entonces, voy a ubicar donde quiero tenerlo. Vamos a poner acá. Le voy a dejar este mismo ID y le voy a llamar así ya, para no complicarme mucho. Entonces, en este de acá voy a definir un paquete que le vamos a llamar árboles, ¿ya? Y en este paquete vamos a trabajar con respecto a las clases que vamos a ocupar en clase. Entonces acá voy a definir lo que es el nodo binario. ¿Ya? Entonces, si se recuerdan lo que hemos grabado hace un momento, ¿ya? Nosotros necesitamos, o habíamos dicho, que este nodo binario iba a ser genérico. Y como vamos a utilizar clave y valor, entonces lo que vamos a hacer es definir un nodo binario con dos genéricos. Voy a tener acá el nodo binario. Pueden ponerle así, si quieren, o clave y valor, como quieran llamarle, no interesa. Yo normalmente solo le pongo una letra. ¿Ya? Así nadie se confunde y piensa que es una clase. ¿Ya? Voy a definir las variables miembros, voy a tener la clave y el valor. Eso es lo que iba en la parte de datos, del garabato que hicimos hace un momento. Pero necesitamos dos nodos binarios también como miembros de esta clase. Vamos a tener un nodo binario. Lo vamos a llamar hijo izquierdo. Y vamos a tener un nodo binario. Lo vamos a llamar hijo derecho. ¿Ya? Si quieren mantener el orden del dibujo, bajo el criterio que algunos digan, yo lo dibujo de izquierda a derecha y luego lo escribo de arriba hacia abajo. Sería algo así, sí. La verdad que no interesa. ¿Ya? Entonces tenemos el hijo izquierdo, esto sería dato. Pero este es el criterio. O sea que este debe ser comparable. Pero no en este punto. ¿Ya? Solo lo estoy anotando para que lo noten. ¿Ya? Pero en este punto no es comparable, por lo cual no lo vamos a reflejar eso de que sea el criterio de ordenación. Recién lo vamos a reflejar en el árbol. ¿Ya? Entonces vamos a definir algunos métodos para no complicarnos tanto la existencia. Vamos a usar la misma herramienta. Todas las herramientas tienen esto. Normalmente siempre le pongo el por defecto, por si acaso. Y voy a tener uno en el que reciba la clave y el valor. Voy a definir los getter y los setter. Hasta ahí no hay ninguna sorpresa. Entonces, con eso ya tengo casi lo elemental o lo necesario para mi árbol.
o para las operaciones sobre mi nodo. Pero lo que vamos a poner acá, a veces se lo coloca en el árbol, algunos lo implementan directamente en el, en el nodo. Yo lo voy a colocar en el nodo, solo para probar algo diferente. Yo necesito saber si un nodo binario es vacío, ¿ya? O definir, si quieren, qué es lo que representa un nodo binario vacío. Entonces, yo voy a devolver un nodo binario, pero si se fijan, aquí estoy utilizando este operador o esta palabra reservada. Al decirle que el método es estático, quiere decir que no es un método miembro de instancia de la clase, sino que es un método miembro de clase en general, ¿ya? O sea que no necesito tener una variable instanciada para poder llamar a este método que lo voy a llamar nodo vacío. Y hay el concepto de nodo vacío en lo que hemos hablado, ¿cierto? Y en este caso estamos definiendo que el nodo vacío va a ser una referencia nula. Entonces voy a devolver nulo. Te dirá, ¿por qué hace esta tontera? ¿Por qué no le pone nulo? Simple y llanamente porque no quiero estar colocando nulo en el código, sino que se note que estoy estableciendo un nodo vacío, por cuestiones de claridad, ¿ya? Entonces, en este caso, con esto yo voy a definir que ese es el nodo vacío, por la forma en que lo estoy haciendo. Tal vez, si es que fuera manejada con arreglos ya predefinidos, acá ya no sería un nodo binario, tal vez sería un entero, pero no lo estamos haciendo así. Entonces, va a estar puesto de esta manera. No colocamos el genérico, porque el genérico, estos, aplica a variables que representan instancias de la clase nodo binario. O sea, yo declaré la variable y le hice un nodo binario, o de alguna manera lo construí. Este método de acá es accesible con una variable o directamente con el nombre de la clase. Por lo tanto, no se va a conocer el genérico en los métodos estáticos o compartidos, como lo llaman en C, o en C++ o en C#. ¿Ya? Entonces, nodo vacío es lo mismo si mi nodo es un nodo de entero cadena, es lo mismo si mi nodo es un nodo de cadena carácter, de lo que sea. Para mí es nulo, ¿ya? Y ustedes miran, y si lo estuviera manejando como arreglos, pues nodo vacío va a representar una posición inválida de los arreglos. Sería, en vez de un nodo binario, sería un int y devolvería, por ejemplo, -1, cualquier valor que represente una posición inválida, ¿ya? Entonces, en este caso, este método no va a manejar estados de cualquier variable miembro, sino simplemente va a representar algo general para cualquier instancia de la clase para cualquier instancia de esta clase, ¿ya? De esa manera, entonces aquí mismo voy a definir, también como estático, un método que devuelve falso verdadero, y lo que quiero preguntarle es si es un nodo vacío. Como es estático, ya, les voy a explicar por qué lo estoy haciendo como estático. Mejor. Si una variable es nula, ¿yo puedo acceder a un método de instancia de clase, sí o no? ¿Qué dicen, jóvenes? Si una variable es nula, ¿puedo acceder a un método de instancia de la clase en la que estoy declarando esa variable? ¿Sí o no? No. No se puede, va a dar referencia nula. Entonces yo no le puedo decir nulo es nodo vacío, ¿no es cierto? Si es que la variable es nula. Pero yo puedo pasarle cualquier tipo de parámetro a un método, siempre y cuando esté accediendo al método de manera adecuada. En este caso, bajo la misma idea de que es un método compartido o estático,
puedo pasarle cualquier parámetro, sea este nulo o no nulo. Entonces le voy a pasar un nodo, ¿ya? Lo que voy a hacer es preguntarle si es igual al nodo vacío. Voy a retornar si un nodo es igual a lo que tiene o a lo que representa el nodo vacío, entonces quiere decir que es un nodo vacío. Si no son iguales, quiere decir que no es un nodo vacío, ¿ya? Entonces, estos dos son estáticos. ¿Por qué? Porque no interesa de qué tipo sean los genéricos que se definen a la instancia de una variable. Nulo es lo mismo para cualquier tipo de opción que yo opte para reemplazar al genérico una vez instancia una variable. Y para saber si un nodo es vacío, es lo mismo. Estamos, como por la forma en que lo estamos manejando, no importa de qué sean los genéricos, un nodo va a ser vacío si es nulo. En otras palabras, si es igual a lo que nosotros hemos definido como nodo vacío. ¿Ya? Es lo mismo para todo. Y es claro porque no estamos usando el genérico aquí. Es más, si lo ponemos nos va a dar error, miren, por ser estático. ¿Ven? Entonces, los métodos estáticos, compartidos, como se llama en otras herramientas, no se puede usar o no debemos incluir el uso de los genéricos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a tener que tener una variable para acceder. Normalmente para acceder a ese método se usa el nombre de la clase. ¿Por qué? Porque es un método compartido para todos y no maneja o no afecta nada a las variables miembros de clase. No afecta a los estados y demás. Podría afectar de los parámetros que se le pasan. Por ejemplo, yo puedo acá dentro de este método acceder al hijo izquierdo, al hijo derecho, a la llave, pero de esta variable. No hay un dis en este caso para hacer referencia a cualquier miembro de instancia de clase. Algo que también vamos a utilizar es, y esto va a ser público, y esto sí es propio de cada instancia de clase, ¿ya? Es saber si es hijo izquierdo vacío. Fíjense que ahí no le pasamos parámetros directamente. Lo que hacemos es hacer referencia a la instancia de clase actual. ¿Y qué es lo que va a retornar esto? Le vamos a decir, retorname, ¿verdad? Lo que te diga el método es nodo vacío pasándole el hijo izquierdo de esta instancia. Entonces, lo que voy a decir es nodo binario es nodo vacío, ¿quién? No es su hijo izquierdo. Puedo hacerlo así, porque estoy dentro de la clase, o si creo que voy a tener alguna validación especial, voy a decir, como ustedes prefieren. Con eso entonces defino si el hijo izquierdo es vacío. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo para el lado derecho. Y voy a hacer lo mismo, exactamente. Pero esta vez le voy a pasar el hijo derecho para que me diga si es o no es un nodo vacío. Algo más que habíamos mencionado era el término de hoja, ¿no es cierto? Nodo hoja. Entonces, un nodo es hoja. ¿Y qué cosa? ¿Cuándo un nodo es hoja? ¿Mm? Cuando el eje izquierdo y derecho son nulos. Tratemos de no acostumbrarnos al nulo. Cuando el hijo izquierdo es vacío y también el hijo derecho es vacío. ¿Ya? Tratemos de eliminar por ahora el término de nulo. Por eso es que lo estamos camuflando el manejo del nulo como referencia a nodo vacío como un método que nos va a retornar nulo. Eso lo sabemos nosotros. ¿Ya? Entonces, para evitar eso de que estén hablando de nulo, ustedes hagan referencia al nodo vacío. ¿Por qué? Porque va a ser más
más didáctico para ustedes manejar el término correcto. Porque decir el nodo vacío es muy diferente de decir siempre nulo. Nodo vacío en este caso es porque estamos almacenando en las variables hijo izquierdo, hijo derecho, por ejemplo, referencias a nodo. Nuestro árbol va a tener una referencia a un nodo binario. Pero si lo manejamos de la última manera que les mostré en la última clase, nuestro árbol va a hacer referencia a una posición y el hijo izquierdo y el hijo derecho, en este caso, ya no tendría que ser un nodo binario, tendría que ser un entero para indicar una posición y este también para indicar una posición. Todos tendrían que ser enteros para indicar posiciones donde están guardados realmente en el arreglo que está asociado a esa estructura. Pero no lo estamos manejando así, entonces tratemos de acostumbrarnos así. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay o no hay? Bueno, voy a asumir que no hay. Ahora vamos a usar lo que se conoce como interfaz. Normalmente yo los hago implementar así, y a búsqueda. ¿Ya? Y este señor va a tener dos genéricos, A, B. ¿Ya? El único detalle es que este genérico de acá va a ser un comparable. ¿Ya? Es un comparable. Para poder hacer el ordenamiento o si quieren la búsqueda, la comparación con los diferentes elementos de esa de lo que sea que utilicemos para reemplazar ese genérico mientras sea comparable. Entonces, vamos a hacer un método de insertar que va a recibir la clave de insertar y va a recibir el valor a insertar. ¿Ya? ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en estos casos? Estamos asumiendo que tenemos los suficientes recursos. Lo más que nos puede pasar es que nos pasen alguna clave o valor nulo. Entonces vamos a controlarlo nosotros. Como no tenemos como lo estamos haciendo como un void, ¿ya? Vamos a hacer null pointer exception. Esta excepción ya existe. Ustedes quieren hacer una personalizada, la pueden hacer. ¿Ya? No necesito colocar pública acá. ¿Por qué? Porque todo se asume que todos los métodos que ustedes definen, métodos, firmas de métodos, sin implementación, aunque algunas implementaciones por defecto en la interfase ya se pueden hacer a partir de la 1.8 de Java, son públicos. ¿Por qué? Implica que la clase que implemente la lógica para esos métodos va a exponer de manera pública esos métodos. ¿Ya? Pero se llama interfase. Todo el mundo que usa una clase que implemente esta interfase va a poder acceder a esos métodos. El eliminar, vamos a hacerlo parecido como lo hacen los mapas. El eliminar recibe una clave a eliminar y le devuelve el valor asociado. ¿Ya? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, que vamos a controlar eso. Y antes de que nos dé error, vamos a definir una excepción propia de nosotros. La vamos a llamar excepción grave no existe. Si quieren le podemos poner un mensaje quemado acá. Entonces esa excepción también la vamos a agregar acá. ¿Ya?
Entonces cualquiera de esas dos excepciones nuestro árbol nos va a devolver cuando queramos eliminar. La primera, null pointer de set, en caso de que pasemos una clave nula. Y la otra es que tratemos de buscar una clave que no existe. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener en buscar? ¿Ya? Y aquí tenemos clave a buscar. Y también podría pasar esto, ¿no? Vamos a hacerlo así. Ya tenemos el boolean. Podríamos hacerlo así. ¿Ya? También vamos a tener un método para contar la cantidad de nodos vacíos que hay en el árbol, altura del árbol. También vamos a tener para poder... Vamos a tener para poder... Después, para saber si el árbol es vacío. Y por último, los recorridos, en el cual vamos a retornar solamente las claves. ¿Ya? Si ustedes necesitan un recorrido que retornen clave y valor, pues modifican la firma para que en vez de que retorne una lista de claves, retorne una lista de clave y valor, o sea, un par, como tipo par ordenado. ¿Ya? Ya, yo lo voy a hacer de esa manera. Hemos recorrido por niveles. Cortamos la lista porque no nos dé error. Y tenemos otros dos más, o tres más. En preorden. No se olviden, el objetivo de un recorrido no es necesariamente armar una lista o imprimir en pantalla. Es lo que ustedes quieran hacer. En este caso yo estoy queriendo armar una lista con las claves. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas ahí? ¿Qué dicen, jóvenes? Ingeniero, una pregunta. ¿El método de eliminar elimina la clave o el valor o retorna el valor de la clave? Lo que hace es eliminar la clave y el valor y adicionalmente retorna el valor asociado a esta clave que se está eliminando. O sea, va a eliminar esta clave y el valor asociado a él, pero adicionalmente me va a retornar el valor asociado a esa clave. ¿Se entiende? Ah, sí. ¿El nodo entonces lo elimina o no? ¿Se acuerdan de la funcionalidad de los casos de la eliminación en un árbol binario, sí o no? Ah, sí, sí, había tres casos. Y en cada uno de esos casos había una forma de trabajar, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, en algunos casos se hacía de una manera, en otros casos de otra, dependiendo cuál de los casos caía. Entonces, eso ustedes tienen que recordar. ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque en base a eso vamos a implementar. Si no lo recordamos, pues como les dije, aparte que lo hemos repasado en las clases previas, les he compartido material en PDF, me tienen que ayudar con
con el armado de la lógica. Si no, pues va a quedar como tarea para ustedes, ¿ya? Al final, todo esto lo van a tener que implementar sí o sí para poder presentar su trabajo práctico, su proyecto, ¿ya? Y tal vez alguno que otro trabajo práctico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro eso? Sobre la respuesta de su pregunta del eliminar. Quedó claro, ingeniero. Es lo mismo como cuando trabajaban en colas enlazadas o listas enlazadas. Si eliminaban un valor almacenado en la lista enlazada, ¿qué pasaba con su nodo? Se hacía algo con ese nodo, ¿no es cierto? Entonces, ese algo también acá hay que hacer algo. No quiero explicar ni cómo se hacía en la pila o la lista o en la cola. Y acá vamos a volver a repasar cuando nos toque implementar. ¿Ya? Ahorita no vamos a repetir por el momento esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahora nos toca implementar lo que es el árbol de búsqueda. Y este árbol lo vamos a llamar árbol, yo lo llamo así, binario. Ya. Este árbol tiene exactamente una definición parecida a esta. Va a recibir o se debe, en la instanciación de una variable de esa clase, tiene que recibir dos genéricos, uno de ellos debe ser comparable. Pero este árbol implementa lo que hay en árbol búsqueda. Y como ya está restringido a nivel de árbol binario búsqueda la clave y el valor, la clave como comparable, acá solo debo poner que es una clave y un valor. Él ya sabe que esta clave va a ser comparable. ¿Por qué? Porque aquí la estoy colocando. ¿Ya? Estoy diciendo que SK va a ser comparable. Ahorita me está dando error porque obviamente no tengo implementado todos los métodos que se definió en la interfaz. Por eso estoy haciendo que la herramienta me los defina con su implementación por defecto, o sea, como método no soportado para luego ir implementando. Yo voy a hacer como protegido este. La raíz, porque lo vamos a necesitar en otra clase que vamos a implementar luego. Entonces, esa va a ser la variable miembro de nuestra clase y árbol binario búsqueda, solamente la raíz. ¿Ya? Entonces, empecemos por los métodos más fáciles. Por ejemplo, el vaciar árbol. Lo único que tienen que hacer es vaciar árbol, ustedes dirán, tienen que agarrar y comenzar a eliminar todos los nodos, es dejar de referenciar al nodo raíz. Con eso, el garbage collector se va a dar cuenta que no se está excediendo variables de, de esa estructura o de ese árbol y los va a liberar. O va a liberar el área de almacenamiento donde estaban guardados. Entonces le voy a hacer a la raíz, le voy a asignar un nodo binario vacío. Ya, con eso ya el árbol es vacío. ¿Ya? Y acá para saber si el árbol es vacío, basta con comprobar si la raíz es vacía. Entonces lo que voy a hacer, le voy a pasar al método compartido del nodo binario, la raíz, para que me evalúe ese nodo y me diga si es vacío. Si es vacío el nodo raíz, entonces el árbol es vacío. ¿Ya? Eso de los métodos más sencillos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay preguntas? Vamos a ver si vieron el material. Repasaron la clase anterior.
que llevamos adelante. Veamos. A ver, Fernando Angulo. Si yo tengo inicialmente mi árbol vacío, cuando quiero insertar el primer valor, ¿qué tengo que hacer? Supongo que yo quiero insertar. En este caso, nosotros recibimos clave valor. ¿Ya? Supongo que quiero insertar entero cadena 15 asociado a un valor, suponga su nombre, Luis. ¿Qué tendría que hacer en primera instancia? Buenos días. Lo que yo entendí es que hay que comparar eh, sí, el número, en este caso clave. ¿Por qué lo voy a comparar? Bueno, perdón. Si no hay nada, entonces se lo insertaría. Es que lo que yo entendí es que había que comparar con un subárbol derecho y preguntar si es menor. Esto debe... Pero ahorita nuestro Sí. árbol está así. Sí. Vamos por ahí, empecemos por ahí. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Preguntaría si es nulo entonces en este caso. Yo no lo quiero. Perdón, dijo que no, nulo no se toca, ¿no? Si es vacío. No, no le dije que no, no se toca, les dije que tratemos de acostumbrarnos a usar el término técnico más. Sí. En este caso, es lo que dijo, ni siquiera sería dos opciones. Uno, que sería el más alejado, es preguntar si la raíz, que es esta, Si está vacío. está vacía. Sí. O la otra, porque nosotros tenemos un método, es preguntar si el árbol está vacío, que al final hace lo mismo, preguntar si es vacío, ¿sí o no? Sí, ingeniero. ¿Está de acuerdo? Sí. Si está vacío, ¿qué hay que hacer? Entonces tendría que, si está vacío, no tiene ningún elemento, tendrá que insertarlo. ¿Y cómo lo inserto? Ah. Mm, No se olvide, está así mi árbol, está vacío, ¿qué hay que hacer? ya. Entonces tendría que enlazarlo, ingeniero. El valor, en este caso, clave. A ver, ¿quién le ayuda? Ya. Ahí dice su compañero. Sí. Crea un nodo. Perdón. Crea un nuevo Sí. nodo. Ajá. Ese nuevo nodo, como el árbol está vacío, ¿qué va a hacer? Va Lo a voy ser a... el nodo raíz. Sí, Solo este primero lo voy a dibujar así, ¿ya? ya. Entonces crea un nuevo nodo en donde usted va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Y acá va a tener 15. Voy a hacer así. Y aquí va a estar almacenado Luis. Donde este es mi criterio de ordenación. Si lo hacemos como lo había dibujado en la clase previa, donde solo dibujaba la clave, aquí sería el 15, y aquí no hay nada, ¿no es cierto? Entonces esto tendría así. ¿Y esto sería qué cosa? Sería la raíz. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí o no? Sí, Ayúdense entre ustedes. Entonces, vamos implementando esto. Hay que ir implementando. Les dije que al principio les iba a ayudar. Ya después les voy a ayudar, pero ya no implementando, sino dándoles pautas de cómo lo tienen que hacer. Entonces, lo más fácil, diría a algunos, puedes preguntar si el árbol es vacío. ¿Qué deberíamos preguntar antes? De preguntar si el árbol es vacío.
¿Quién me dice? A ver. ¿Qué deberíamos evaluar antes de preguntar si el árbol es vacío? La clave y valor son igual a nulo. Que la clave o valor no sean nulas, ¿no es cierto? No aceptamos de tipo. Entonces, aquí sí lo vamos a... Entonces, la clave a insertar, si es igual a nulo, esto sí se puede hacer, compararlo a preguntar si es igual a nulo. Entonces, si pasa esto, entonces vamos a lanzar una nueva excepción que diga null. Y vamos a poner, ¿no? Clave a insertar. Puede ser. Aunque les dije que íbamos a tratar de evitar el uso de término, pero en este caso no lo podemos evitar. Y lo mismo para el caso del valor. Fíjense acá algo que quiero que noten. Estoy tratando de usar o respetar, si quieren, los estándares de codificación que les había dicho que traten de seguir. Métodos, nombres de métodos y nombres de variables y nombre de parámetros siempre se comienzan a nombrar con minúscula. Y luego cada letra de la siguiente palabra que usen el nombre de mi identificador, para lo que sea que lo esté definiendo, empieza con mayúscula. Los nombres de las clases siempre empiezan con mayúscula. Para seguir luego con minúscula y solo poner mayúsculas en la primera letra de cada palabra. Eso se los voy a cobrar. Por algo les pasé el material. Fíjense que ustedes en esto de la indentación no tienen que hacer mucho si usan alguna herramienta, ya lo hacen. Fíjense que la forma, si quieren, de definir la llave que abre y cierra, eso ya lo hacen. O sea, no tienen que poner mucho. Pero hay cosas que sí tienen que hacer, como por ejemplo el nombre. ¿Ya? Ahora sí. Entonces lo que vamos a hacer directamente en la raíz, vamos a definir un nuevo nodo binario. Y en ese nodo binario vamos a pasarle la clave a insertar y el valor a insertar. Como ya está, retornar. ¿Ya? Yo lo hago así porque no me gusta estar usando mucho el else. Cuando lo puedo evitar, y si lo puedo evitar con un return, lo evito. No porque no se deba usar, solo es un hábito. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, genial. Sí. Bueno, ya hemos hecho el primero. Ahora vamos a mirar qué toca. Supongan ahora que queremos insertar pongan 40 y vamos a voy a elegir el nombre de uno de ustedes. Oiga. Entonces, no lo voy a dibujar así ya. Voy a hacer de cuenta que, si quieren, en la parte de atrás de este círculo estamos guardando esta partecita. ¿Ah? Lo estoy colocando solamente para respetar el hecho de que el valor. Por simpleza solo voy a dibujar la clave porque es el que nos ayuda a ordenar y buscar, ¿no es cierto? El otro es el valor asociado. ¿Ah? Entonces, ¿qué hacíamos acá? ¿Se acuerdan? Para insertar otro valor, primero se debe preguntar si la raíz es vacía o no.
Ya de entrada siempre empezamos por la raíz, ¿cierto? Y tiene razón su compañera. Empezamos por la raíz, si no es vacía, que no es vacía, hay que comparar su dato con el valor que queremos insertar. Debemos saber cómo son uno respecto al otro, respecto a si es menor, si es mayor, si es menor. La clave que queremos insertar con respecto a la clave que está en el nodo actual, esto lo vamos a llamar temporalmente, un segundo. Y muy arriba. Entonces yo comparo la clave a insertar con el dato del nodo actual. ¿Cómo es? ¿Es menor, mayor o igual? Mayor. La clave a insertar es mayor. ¿Qué deberíamos hacer cuando era la clave a insertar mayor que el dato del nodo actual? Vamos por la derecha. Nos movemos a la derecha. Entonces, este nodo actual ahora apunta a la derecha de lo que apuntaba antes. ¿Y qué pasa? No hay nada ahí, ¿no es cierto? No hemos caído. Entonces, fíjense acá. Nosotros necesitamos recordar quién estaba antes del nodo actual. Lo vamos a llamar nodo anterior. ¿Por qué? Porque si solo manejamos esto, luego no vamos a saber quién estaba antes. Ustedes dirán, pero es la raíz. Sí, pero si no fuera la raíz, si fuera más abajo todavía, ¿cómo voy a saber cuál era el nodo anterior al nodo actual? ¿No? ¿Qué había que hacer una vez encontraba dónde estaba vacío? ¿Tenía que qué cosa hacer? Crear nodo. Crear un nuevo nodo. ¿Y qué le coloco ahí? ¿O qué hago con ese nuevo nodo? No iría a la derecha del nodo anterior. A la derecha del nodo anterior. ¿Qué va a tener ese nodo? ¿Nada? ¿Qué tendría ese nuevo nodo? Si quieren, aquí lo voy a dibujar. Miren, voy a crear, aquí tengo el 15. Acá no hay nada. Me dijeron que aquí creo un nuevo nodo donde está el 40. Va a tener como clave 40 y como dato 9. ¿Se le escucha entrecortado, ingeniero, o soy el único? ¿Me escuchan tan cortado? Ahora ya se escucha bien. ¿Entendió la idea de lo que hay que hacer? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? No responden, yo voy a subir, asumir que todos me entendieron. Si hay uno que no me entiende y no dice nada, adivino no soy yo. Voy a hacer cómo. Si no dan respuesta, entonces voy a asumir lo más fácil para mí, que sí me entendieron. Entonces, si quieren aclaración de algo, tienen que ir. ¿Claro? Entonces voy a asumir que sí me entendieron. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer entonces en el código. Voy a cortar esto. Vamos a seguir al otro lado. Entonces acá, ya se ve la pantalla, ¿no? Sí, ya se ve. Ya. Entonces yo necesito